Bueno, pequeño recordatorio, la pregunta que nos hizo Castro sobre la influencia de la poda. Si esto de aquí es el Sol y esta es la Tierra, ¿vale? Si la Luna está situada, sabéis que gira alrededor de la Tierra, si la Luna está situada entre el Sol y la Tierra, o si está situada la Tierra en línea con el Sol, lo que sería luna llena o luna nueva, tiene influencia, como sabéis, sobre las mareas. Y entonces, pues la gente que opina que afecta también a las plantas, habla de efectos sobre la savia de las plantas. Cuando crece una planta, la savia sube o baja en función de la posición de la luna. Si es luna llena, luna nueva, o lo que sea. En el caso de la poda, serían luna llena o luna nueva las que afectarían a la poda, ¿vale? Nuestro compañero nos preguntaba específicamente por la poda, que si seguimos la tradición hay que podar en luna nueva o luna creciente según queramos que brote fuerte o según queramos que cicatricen las heridas y se achique, porque entienden que la savia está subiendo o bajando. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al libro el Japanese Maple, que es la Biblia que usamos de los arces, aquí habla de podar en el invierno y habla de podar en medio del invierno. ¿Vale? No dice nada de ninguna fecha concreta, ni ningún día, ni nada. Lo que habla es del medio del invierno, cuando esté la planta más dormida. ¿Vale? Esto es lo que siempre dicen los libros. Evidencia científica no hay. Es decir, no hay nadie que haya descubierto una relación entre la poda y la luna. De hecho, los científicos justifican como que la gravedad de la luna es pues 300.000 veces inferior a la de la Tierra, no sé qué y tal. Lo justifican como que es imposible. Yo respeto las tradiciones y sé que dentro de todas las tradiciones orales, pues a través de la experiencia, pues también se consigue conocimientos, ¿vale? Sin embargo, en el tema de la poda, yo creo que es mejor seguir la especie y el momento del año, porque tenéis arces, estos arces, hay varios de estos que veis aquí, este que es un Japanese Princess, pues normalmente tiene un día para brotar, que puede ser un mes más o menos que otros de aquí. Lógicamente, si una planta está pues para brotar brotada, no depende de las fases de la luna, depende de la propia especie. Y cuando hacer la poda, pues va a depender de eso, de cuando la especie esté dormida. No podemos podar una especie que aún está con hojas ahora en diciembre, que tengo algunos arces que están con hojas, porque la luna esté menguante o lo que sea, pues voy a podar. Pero el árbol aún está en un estado, digamos, casi veraniego, otoñal. Entonces depende más del clima, la zona en la que estéis y sobre todo de la especie. Para mí, desde mi punto de vista, depende más de eso que de la luna. No digo que no tenga una influencia mínima, pequeña o algo así, puede ser. No se ha dicho nada aún en contra de eso. Pero tomarlo en cuenta como valor fundamental a la hora de podar, lo veo un error. No sé si he respondido a nuestro compañero, pero espero que sí.